Buenas tardes, mi nombre es Fidel Santiago. Vamos a hacer una entrevista a alguien que tenga conocimiento y experiencia trabajando con adolescentes. En este momento estoy con un compañero que se va a presentar. Mucho gusto, mi nombre es Cedré González, soy psicólogo clínico, me especialicé en el área del psicoanálisis y mi área de especialidad es el psicodiagnóstico en adolescentes, adultos y adulto mayor. Perfecto. Vamos a empezar con las preguntas, te va a hacer la primera, ¿no? Adelante. ¿Cuál es tu experiencia trabajando con adolescentes y cuánto tiempo has estado practicando como psicólogo especializado en esta área? Yo empecé a trabajar, en cuanto entré a la carrera, empecé a trabajar en clínicas de adicciones. Desafortunadamente, mi primer encuentro con adolescentes más de cerca en el área terapéutico fue en clínicas de adicciones. Conforme fui avanzando en el periodo de la carrera, que ya decidí especializarme en el área de psicodiagnóstico, que estuve en la coordinación de psicodiagnóstico del hospital psiquiátrico, me fui enfrentando a nuevos retos de cómo conocer a los adolescentes, y la verdad es que ha sido una experiencia genial. Los adolescentes siempre resaltan entre los demás pacientes porque tienen tantas cosas sucediendo al mismo tiempo que los vuelven un caso de estudio muy interesante. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué es la adolescencia? ¿Cómo escribirías la adolescencia? La adolescencia yo la describiría como un periodo de tiempo. La OMS, por ejemplo, define la adolescencia como un periodo de tiempo que abarca... Son 3 características críticas de lo que es la adolescencia. Número 1, pasa después de la niñez. Número 2, pasa antes de la adultez. Y por lo general abarca un periodo de entre los 10 a los 19 años. Esto de acuerdo a la OMS. Ahora bien, hay muchas diferentes interpretaciones y teorías del periodo que abarca la adolescencia. Pero la adolescencia per se es solamente la etapa de vida, es un periodo de tiempo. Perfecto. Y ahora, ¿qué es la pubertad? ¿Cómo definirías la pubertad? Curiosamente, 2 de las cosas que más se van a confundir normalmente en el tema de la adolescencia pubertad son estos 2 conceptos. La adolescencia nos referimos al término de tiempo que abarca antes de la adultez, después de la niñez, y la pubertad es la serie de cambios psicológicos y físicos que experimenta el paciente en este periodo de tiempo. Es una etapa de maduración, por decirlo, pero está más enfocada esta etapa de maduración a un área física que en cualquier otra cosa, tomando en cuenta que la madurez, el desarrollo psicosocial o psicológico y el desarrollo físico son diferentes cosas que están pasando simultáneamente durante el periodo de la adolescencia. Entonces la pubertad abarca ese periodo, esa área física, y pues psicológico tenemos ya diferentes procesos psicológicos, psicocognitivos por ejemplo, o psicosociales, psicosexuales que se están desarrollando conforme avanzando. Ok, pues la cuarta pregunta era cuál es la diferencia entre pubertad y adolescencia, pero pues podemos ver que es, o sea, la adolescencia es más psicológico y la pubertad es más físico que nada. Claro, sí, no, la adolescencia se refiere al periodo de tiempo, la etapa de la vida, y la pubertad ya tiene que ver más con cambios físicos y pues por consecuente psicológicos. Y bueno, también, ¿a qué edad empieza y termina la adolescencia? Como te comenté ahorita, realmente si buscas en diferentes organizaciones, diferentes teorías van a salir a flote, pero la que te tomo yo como referencia, que creo a mi criterio es la más apropiada, es el de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es entre los 10 a los 19 años. Esto es en promedio, tomando en cuenta que terminando los 19 años, entrando a tus 20, podríamos considerarte ya un adulto joven, más no necesariamente un adulto maduro. Okay. Bueno, ¿qué cambios físicos ocurren durante la adolescencia? Mira, la etapa de la pubertad es una de las etapas más geniales y más violentas que pasa el ser humano. Y te voy a decir la verdad, en la gran mayoría de los casos tenemos muy estigmatizada la adolescencia como una etapa de dolencia. He ahí la etimología de la palabra, ¿no? Dolencia, adolescente, aquel que sufre dolencias, ¿no? No obstante, es una de las etapas más bellas que pasa el ser humano. Ahora, los cambios físicos que experimentan los hombres y las mujeres, los jóvenes y las jóvenes, son drásticamente diferentes. ¿Por qué? Porque naturalmente siendo vamos a decir, sexualmente binarios, tenemos criterios físicos diferentes. Entonces, una de las características más importantes que hacen que la pubertad se sufran cambios físicos es la secreción hormonal que hay en el cerebro. Tu cerebro empieza a prepararse para migrar al cuerpo de un adulto.
Lo más característico de la pubertad en ambos dos casos, varones y mujeres, es que el cuerpo principalmente se empieza a preparar de una manera física para la reproducción, para la etapa de maduración sexual. Entonces, casi siempre hay cambios, por ejemplo, tanto ya sea en el área genital como también en la apariencia, físicamente. En el caso de las mujeres, ensanchamiento de las caderas, ensanchamiento del busto. En el caso de los hombres, hay ensanchamiento de los hombros. La masa muscular tiene un mejor desarrollo. Crecen los vellos, ya sean púbicos, axilares, en el resto del cuerpo, faciales. Son algunos cambios generales. Pero la gran mayoría de estos cambios están ligados a secreciones hormonales porque el cuerpo está empezando a prepararse para la maduración sexual. Ok. Bueno, ahora, ¿cuáles son algunos cambios significativos que pasan de la niñez a la adolescencia? Viéndolo, bueno, poniendo aparte en la perspectiva física, hablando más de una perspectiva psicológica, todo. Todo pasa en la adolescencia. Yo creo que es uno de los puntos más críticos e importantes, la niñez y la adolescencia. Pero lo característico de la adolescencia es que es la etapa en la que más se va a desarrollar el factor social. En la niñez estamos en una etapa en la que se dedica el ser humano a un desarrollo sensorial, la captación de información y comprensión del mundo en el que estás viviendo. Cuando entras a la etapa de la adolescencia, uno de los principales enfoques es el desarrollo psicosocial. En otras palabras, ya comprendes que estás en un mundo, ahora estás en un mundo en el que tienes que convivir con otras personas y estás en un proceso en el que tienes que aprender a adaptarte a funcionar como una sociedad y como parte de esa sociedad. Okay. Bueno, ahora, ¿qué diferencia hay entre niños y adolescentes en cuanto a la resolución de problemas? Bueno, hay algunos psicólogos y hay algunas teorías que avalan que el desarrollo cognitivo, de hecho ahorita antes de que empezáramos el video estamos platicando de eso, el desarrollo cognitivo termina más o menos entre los 10 y los 13 años. Me refiero de las habilidades cognitivas, las habilidades mentales que utilizamos todos los días para funcionar con efectividad, como la memoria, la abstracción, el cálculo, el lenguaje, la identificación objetal, la psicomotricidad, entre otros, ¿no? Pero una de las cosas principales, y vuelvo a mi punto anterior, es que el enfoque del desarrollo es diferente. Ahora bien, que como el enfoque de desarrollo es diferente, uno es un desarrollo sensorial y el otro es un desarrollo psicosocial, ya estamos empezando a abarcar áreas diferentes en los cuales se empiezan a mover, empiezan a tener intereses diferentes, empiezan a tener resultados diferentes o tratan nuevas cosas para probar nuevas cosas. Okay. Bueno, ahora, ¿cuáles son los mayores hitos en la adolescencia? Ser el más popular de la secundaria. Vuelvo a lo mismo, el desarrollo social es uno de los factores más importantes que va a haber en esa etapa. Entonces, el tener la atención, ya sea de tus padres, de tus hermanos, de tus familiares, de tus amigos, de tu círculo social académico, de tu círculo de la iglesia, de tu círculo, por lo general es una de las cosas que más van a motivar al adolescente, principalmente motivarlo. El sentido de pertenencia y la búsqueda de identidad. Por lo general, en un criterio académico, si te pones a pensarlo, los chicos que tienden o las chicas que tienden a ser más populares son aquellas que impresionan tener mejor definido quiénes son o qué es lo que quieren. Es lo que los demás tratan de empezar a buscar seguir, porque es lo que los demás que están viviendo esta etapa están añorando también encontrar. Entonces yo creo que la búsqueda de la identidad y el contacto social efectivo son de los principales criterios, los principales hitos que hay, que hay en esta etapa. Ok, perfecto. Vamos a ver, ¿cuáles son algunos cambios significativos que pasan de la adolescencia a la adultez? Ahora bien, de la adolescencia a la adultez, bueno, aquí empieza a haber una bifurcación de cosas muy drásticas, porque ahora ya estamos hablando que estás en una etapa de maduración sexual, ya eres candidato para, por ejemplo, tener hijos, casarte, crear un patrimonio, pero lo que lo hace tan diverso el interés que causa en esta etapa, hablando de interés, es el hecho de que en muchos casos muchas personas ya tienen mejor definido cuál es el propósito que tienen para sus vidas. Por lo tanto, empiezan a perseguir
ese propósito. Si han platicado en la escuela con respecto al desarrollo, eh, a la búsqueda de la autorrealización, quise decir, una teoría muy antigua, la pirámide de Maslow, por ejemplo, habla acerca de que el ser humano va a estar constantemente en la búsqueda de saciar las necesidades básicas, saciar las necesidades afectivas, saciar las necesidades de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Te las estoy diciendo revueltas, no te voy a mentir, no me acuerdo exactamente cómo es, pero todo es en búsqueda de la autorrealización. Algunos la autorrealización la llaman felicidad, otros la llaman estabilidad económica, otros lo llaman tener muchos gatos. Entonces, esta diferencia o esta diversidad en los propósitos que la gente empieza a encontrar es lo que hace tan complicado diferenciar cuál es el propósito exacto de la adultez. Pero yo creo que el principal clave que diferencia una etapa de la otra es que la adultez ya tiene más que ver con un sentido independiente en función de la sociedad, y la adolescencia todavía sigue siendo una etapa de desarrollo del ser humano, de desarrollo en el cual aprende a vivir y formar parte del mundo. Perfecto. Bueno, ahora, ¿qué factores influyen en el desarrollo del adolescente? Y si hay alguno que tenga mayor peso que otros. Ok, mira, en las clínicas de adicciones, familiares de algunos pacientes me preguntan muy frecuentemente, ¿qué es lo que hizo o qué influyó para que mi hijo cayera en una adicción? X. La respuesta concreta es todo. El contexto y el ambiente en el cual se va. No quiero sonar, digo que no tengo ningún problema con eso, pero no quiero sonar como un defensor de la teoría constructivista o psicoconstructivista. Pero la verdad es que el ambiente tiene mucho que ver para el desarrollo total, el desarrollo global del paciente. Tanto los factores sociales, el ambiente familiar, la cuna de la sociedad, la primera sociedad con la que interactúas es tu familia, como también el contacto con otras personas que no son tus familiares, tu desempeño académico, tu desempeño deportivo o tu capacidad de desempeño físico. En realidad son muchos factores los que tienen que ver, que desarrollan ya sea el autoestima, la psicomotricidad, la percepción o la estructura cognitiva. Ya tienes tus habilidades cognitivas desarrolladas, pero cómo las estás utilizando y cómo las estás aplicando e interpretando la información puede variar. Entonces, en realidad todos los factores que envuelven al paciente son importantes, pero si tuviera que definir unos criterios principales, hablara de las principales 3 esferas del ser humano, que serían desde la personalidad, desde la salud física y el cuidado social. Perfecto. Y ya por último, es conforme se va desarrollando la moralidad y toma de decisiones en los adolescentes. ¿Cómo diferenciarías si ya están madurando de acuerdo a su reacción a una situación? O sea, por ejemplo, un cambio de planes a último momento o decir un comentario hiriente cuando no es momento. Yo creo que, bueno, esto no aplica en todos los casos. ¿Por qué? Porque hay sus excepciones, como por ejemplo pacientes que forman o que están dentro del espectro autista. Pero yo creo que el criterio principal sería la tolerancia a la frustración. Ahora, la tolerancia a la frustración es algo súper subjetivo, hiper subjetivo. Hay morritos, quise decir chicos. Adolescentes, no, me refiero a niños. Estoy hablando de infantes, entre 4 y 10 años, 4, 9, 10 años, que tienen una tolerancia a la frustración increíble, o sea, fascinante. Y hay adultos de 25, 26, 30 años que tienen una muy baja tolerancia a la frustración. Tiene mucho que ver también con el desarrollo psicológico del paciente conforme va creciendo. Pero yo creo que una de las cosas principales que ayuda a la toma de decisiones es la tolerancia a la frustración, la construcción del carácter. Entiéndase carácter, hablándolo ya en palabras un poco más clínicas, me refiero con un poco más de fundamento psicológico, me refiero específicamente a la fuerza yoica. Un poco obsoleta, pero la teoría freudiana habla acerca de que estamos conformados por el yo, el ello y el super yo, siendo el yo el intermediario entre los impulsos brutos, primitivos del ello y los ideales quizás inalcanzables del super yo. Entonces, cada vez que tú tomas una decisión o prestas atención efectiva a escuchar los impulsos del ello o el super yo, tu yo se va fortaleciendo.
A eso le llamamos fuerza yoica, lo que coloquialmente conocemos como el carácter. Entonces esto es una opinión personal, no es tanto una declaración, no sé, no me gustaría atreverme a decir que esta es una afirmación clínica, pero yo percibo en mis pacientes, hablo por mi experiencia profesional, que la fuerza yoica está directamente ligada a la tolerancia y la frustración, y es uno de los criterios principales que define la madurez a la hora de la toma de decisiones entre los adolescentes y los adultos. Un adolescente es capaz de tomar una decisión impulsiva por encajar en un grupo, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, a lo mejor el hecho de que todavía no se ha construido una fuerza yoica per se hace que se tomen decisiones a lo mejor imprecisas. Okay. Perfecto. Muchas gracias.